Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y 2019 está terminando y este es el momento perfecto para sentar las bases para un 2020 genial a nivel personal, profesional y en nuestros negocios. En este momento clave, ¿no sería genial contar con inspiración y consejos prácticos para hacer una buena planificación? Si te gustaría asegurarte de que el próximo sea un año exitoso, entonces los 2 episodios de esta semana son lo que estás buscando. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que ser productivo e iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salón, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 277. Y el episodio de hoy es muy especial. Hace un par de semanas hicimos una fiesta de fin de año exclusiva para emprendedores de la comunidad. Ahí respondimos preguntas, les compartimos cuáles fueron los cambios que nos trajeron más resultados en 2019 y los principios más importantes que usamos en nuestra planificación para el 2020. Después de esa clase recibimos muchísimos mensajes de agradecimiento y pedidos para volver a escucharla, así que eso nos inspiró a tomar el audio de la transmisión, recortar los puntos fundamentales y compartirlos aquí en el podcast. En algunos momentos quizás noten pequeñas diferencias con el audio normal del podcast, pero el contenido, es tan importante que nos hubiera parecido un crimen no compartirlo con ustedes. En el episodio de hoy vamos a puntualmente ver los 3 cambios que más resultados nos trajeron en 2019 y en el de este jueves vamos a hablar de los 3 principios clave con los que planificamos el 2020. Entonces, sin más introducción, empecemos. Bien. Bueno, entonces, dijimos que íbamos a hablar un poco acerca de algunos aprendizajes del 2019. En primer lugar, vamos a estar hablando un poquito de hábitos que nos propusimos y que estuvieron buenos a nivel personal para nosotros como personas. Una lección de trabajo que sacamos de trabajar. Tenemos la fortuna enorme de trabajar con un montón de gente en las comunidades. Bueno, muchos están acá en los comentarios. En vivo estamos charlando con ellos. Y al final vamos a estar hablando de una lección o un aprendizaje del negocio que es fundamental para nosotros. Creo que es de boca de colegas lo que más nos caracteriza y algo que nosotros realmente pensamos que es nuestro secreto del éxito y no de un éxito afortunado. ¿Quieres decir, Santi, que estamos por revelar el secreto del éxito? Vamos a revelarlo en un rato, así que se van a tener que quedar o si ya están tomando sus bebidas borrachos hasta dentro de un rato para poder saber a qué nos estamos refiriendo. Pero vamos a meternos directamente ya en la parte de hábitos que nos propusimos y salieron bien en términos personales. Les quiero repetir a las personas que están en el chat, porque estamos en vivo, para los que están escuchando el podcast en el futuro, que pueden dejarnos sus preguntas ahí, las vamos a ir compilando para retomarlas después. Y a las personas que están en YouTube escuchándonos, si quieren que tomemos sus preguntas, tienen que ir a la página. Ya les pegué el link ahí en el chat. Perfecto. Para que lo vean. Entonces, por las dudas, para las personas que estén escuchando esto en el podcast, en el futuro, quizás en 2020, siempre que quieran participar de las transmisiones en vivo que hacemos cada tanto para la comunidad, esta es la fiesta de fin de año. La mejor manera de estar al tanto de estas cosas es ir a superhábitos.com/kit, anotarse, dejar su mail ahí, así nosotros los podemos mantener al tanto de las cosas que hacemos con la comunidad. Y otra forma u otro lugar donde tratamos de avisar, no llegamos a avisar todo, pero algunas de las cosas, es en Instagram, así que pueden buscarnos como Super Hábitos. No quería olvidarme de decir eso. Bien, perfecto. Es un aviso válido. Vamos con vos, Mati, ya que estás con tantas ganas de charlar y de hablar, como siempre. Contanos, ¿cuál es un hábito que te propusiste este año, salió bien y realmente te hizo la diferencia? Bueno, Santi decía recién que vamos a hablar del secreto del éxito. Y yo creo que uno de los mejores indicadores de si estamos yendo por un buen camino o no es si cada año se siente mejor que el año anterior. Y para mí este año fue definitivamente el mejor año de mi vida hasta ahora. Lo cual es genial y para las personas que ya han estado en varias de nuestras fiestas de fin de año saben que lo tendemos a decir. Y este año fue un muy buen año a nivel de negocio, pero sobre todo yo siento que a nivel personal logré, y esto es gracioso, pero logré de alguna forma un nuevo nivel de productividad en términos de hábitos personales. Y lo gracioso fue que no lo logré a través de
profundizar y sumar cosas locas o de repente, no sé, sumar hábitos extravagantes como tomar jugo de arándanos todas las mañanas, sino que fue a través de empezar a ser un poco más autocrítico, si se quiere, y levantar un poco la vara de qué consideraba yo que era un hábito adquirido. Entonces, creo que en algún podcast, calculo que a mitad de año, hablamos de esto de hábitos que quedan en una zona de mediocridad, que son hábitos que uno no los cumple el 100% del tiempo, sino que uno lo tiene en un 60-70% de cumplimiento y que en el fondo quizás eso significa que no los tenemos incorporados completamente, sino que todavía nos requieren esfuerzo, entonces cada tanto nos olvidamos. Este año lo que yo me propuse y el gran éxito fue, empecé el año, miré mi control de hábitos, todos los hábitos que estaban por debajo de esta vara, los puse en pausa y empecé a retomarlos de a uno. Y cuando empecé a retomarlos de a uno, empecé a notar que me resultaba mucho más fácil porque no lo dejaba hasta que no entraba en este porcentaje de 95-100%, y eso me permitió que después sea más fácil sumar los que siguen. Lo cual simplemente me sirvió para reforzar la idea clave de que hay que ir un hábito por vez, hay que ir de a poco y darle el tiempo que haga falta hasta que eso realmente pase a piloto automático. Bien. Suena muy bien. Quiero sumar una aclaración para esto, y es que esto de saber, el punto en el cual vos definiste la vara de cuáles están para poner en pausa y retomar de a uno y cuáles no, por ahí tiene que ver mucho con llevar el control de hábitos previamente y poder sacar porcentajes de cómo está cada hábito según el porcentaje de cumplimiento de lo que te propusiste. Y de ahí ya cada uno, no sé si vos tenías definido un porcentaje, pero puede servirles de indicador. Decir, bueno, los hábitos que estén en, no sé, menos del 50%, menos del 80%, cumplen con este requisito de tengo que retomarlo de a uno y fortalecerlo. Sí, yo creo que este año la forma en la que yo lo encaré, que fue un poco extrema, pero también tiene que ver con lo que hacemos nosotros. Entonces, para mí era un experimento que valía la pena hacer incluso solo para ver qué pasaba. Yo lo que hice fue todo lo que estaba por debajo de 90%, lo puse en pausa. Dije, me olvido de todos estos hábitos y los empiezo a retomar de a uno. Pero quizás alcanzaría con hacerlo con los que estén... Definitivamente los que esté por debajo de 80% cumplimiento yo lo pondría en pausa. Pero a mí me funcionó mucho ser muy extremo. Porque lo que empecé a buscar es mi control de hábitos la mayoría de las semanas debería verse como 100% de punta a punta. Y si no, no estoy listo para sumar algo nuevo. Y el verlo de esa forma me ayudó mucho a decir, bueno, entonces, ¿cómo simplifico los hábitos que tengo para cumplirlos al 100% para poder seguir avanzando? Y, bueno, te voy a hacer una pregunta puntual, pero no me quiero ir de tema. Bueno, es tener un control de hábitos. Definitivamente el control de hábitos. Si no lo tenés. Hoy estaba escuchando una charla, eso lo contaba Mati más temprano, de el autor del libro Atomic Habits, que no me acuerdo ni quién es. Ahora el nombre, James Clear. James Clear. El tema es que estaba escuchando una charla de este señor James Clear y él hablaba del tema, no lo llamaba control de hábitos, pero hablaba del hecho de traquear cosas. Y lo que él decía que otro beneficio que estoy pensando, generalmente no decimos del control de hábitos, es que te da una pequeña recompensa en el corto plazo, porque la mayor parte de los hábitos tienen una cuestión y es hábitos generalmente requieren esfuerzo ahora para recompensas en el largo plazo. Sí. Y los malos hábitos requieren recompensa ahora con malas consecuencias en el largo plazo. Entonces, generalmente es más difícil para el cerebro engancharnos, pero cuando solo estamos todos los días tildando, lógicamente es como un ok que nos damos a nosotros mismos, una pequeña palmadita que nos ayuda a sentirnos mejor respecto de los hábitos que tenemos. Así que está buenísimo. Y creo que también es súper importante lo que decía vos, Mati, esta idea de no tratar de hacer todo y entender no viene de las cosas hiper extraordinarias como, todos los días hago 700 flexiones de brazos, sino de empezar a poco y ser muy riguroso, empezar a controlarlos y los resultados van llegando. Y eso me lleva a la siguiente pregunta y es, Lu, ¿cuál es un hábito que vos desarrollaste este año y que realmente te hizo la diferencia? Bueno, va por el mismo camino de, como lección general, esto de enfocarse en lo importante y tener paciencia. En mi caso, creo que lo que más me movió la aguja fue fortalecer el ritual de mañana. No solo por el efecto que genera en el día el ritual de mañana, sino por el efecto que genera de no desconectarte de lo que como de ese estado en el que estamos cuando planificamos el año, cuando estamos planificando, que nos pasó ahora en estos días de planificación de superhábitos, y pasa a nivel personal, uno se toma unos días en un espacio calmo, arma como todo el entorno para poder ponerse en modo planificación, ponerse en modo mirar el año con tranquilidad, calma y perspectiva.
Y es muy fácil en el día a día olvidarse de eso o desconectarse un poco, por más que veas tus objetivos, es muy fácil que nos olvidemos de como de ese nivel en el que estábamos cuando empezamos el año. Y me había pasado que el año anterior, a nivel personal, especialmente, fue bastante turbulento. Entonces dije, no, este año tengo que asegurarme de que todos los días me voy a acordar de esto que estoy reflexionando ahora en enero y voy a fortalecerlo. Y ahí me sirvió mucho el mantener el ritual de mañana, sumarle algunas cositas, no demasiadas, o sea, un ritual de mañana como les comentamos siempre, que tengo un momento de diario, de escribir el diario, que a eso este año le sumé el poner fotos en el diario, que me sirve mucho porque puedo ir mirándolo y ver gráficamente qué va pasando en el año, revisar objetivos, misión, visión, el lema del año, que dentro de esto de recordarme como en qué estado estaba cuando pensé el año, me sirvió muchísimo el mantener la rutina de mañana, que creo que tiene casi 100% de cumplimiento, creo que es un 98-99%, o sea que me enfoqué muchísimo en eso. Y recordar el lema del año que me propuse, que creo que lo contamos en algún episodio más al comienzo del año. El lema de mi año era calma, que tenía que ver con esto de no correr, no acelerarme, recordar todo el tiempo que está todo bien y que no tengo que correr o abrumarme con cosas o hacer 1.000.000 de cosas para estar bien o para lograr cosas, sino como esta conexión de estoy bien así como estoy, está todo bien, y con esa energía hacer cosas, y el ponerlo al lema en el ritual de mañana, y respetar el ritual y cuidarlo más que a cualquier otra cosa, creo que me movió la aguja muchísimo porque se siente, como uno siente, ¿no? Bueno, este año fue, no sé, fue agotador, o fue intenso, o fue alegre, o fue como que le podemos poner palabras a cómo sentimos el año, y yo siento que fue un año mucho más calmo. Entonces, creo que fue gracias a respetar ese ratito sagrado de la mañana y reconectarme intencionalmente con lo que me propuse a comienzo de año. Sí, es muy loco la sensación, y de hecho es muy difícil de explicar, de estar conectado. Y cuando la revisión anual para nosotros en particular, y creo que esto es tanto para la personal como para la de negocios. La personal no la compartimos entre los tres, ustedes dos la comparten, yo no, pero la revisión de negocios obviamente sí la compartimos entre los tres, y esa sensación de posibilidad, esa sensación de progreso que te da estar conectado con las cosas buenas. A mí me pasó hoy a la mañana, porque nosotros volvimos de viaje ayer, entonces mi ritual de ayer lo hice en el hotel donde estábamos. Pero ahí cuando me senté y tenía un par de ideas que estaban dando vueltas, y de hecho estaba meditando y se me ocurrieron muy buenas ideas, lo cual es una pésima meditación. Es lo que no te tiene que pasar jamás. Buenísimo por las ideas, sí, pero... Estaba meditando y de repente... Es una de las partes más difíciles de meditar, cuando surge una buena idea y tenés que soltarla para poder seguir meditando. Sí, no la solté. Sí. solté la meditación, eso hice. Pero cuando vos empezás tu día bien conectado con tu ritual de la mañana y de repente... moves una cosa y decís, esto es lo que necesitaba, haces un ajuste de tuerca, y de repente a las horas que vos empiezas a trabajar, que es 8 de la mañana, 9 de la mañana, ya tenés adentro toda una cantidad de logros y avances. Es una sensación increíble, y cuando no la tenés, la extrañas definitivamente. Sí, en esta conexión que también pasa con el negocio, ¿no? Esta conexión con uno, es como si fuésemos personas diferentes a veces en el día a día, y cuando estamos planificando, y muchas veces a mí me pasaba que estaba pensando en el año y mirando el año anterior y decía, la verdad que me erré en, no sé, tomarme demasiado en serio esto, o erré en hacerme cargo de tantas cosas en este sentido, o en pensar que todo esto era importante cuando en realidad estaba todo bien si no lo hacía, a nivel personal y de trabajo también, como en general. Pero en el día a día es muy difícil mantenerse con esa conexión, y repercute directamente en todas las pequeñas decisiones que tomas en tu día a día, que te llevan a tener un trimestre o un año en el cual estés súper abrumado o que hayas disfrutado mucho, e incluso en el día a día te lleva a disfrutar más el día y lo que estás haciendo, porque estás conectado con que todo eso es importante y negativa, ninguna emoción negativa. Entonces, para mí es súper clave, y esto que decía Mati, de no dar por sentados ciertos hábitos que no tenemos al 100% o al más del 90%. Este año a mí me sirvió mucho enfocar, o sea, quizá no es que descuide otros hábitos necesariamente, pero sí prioricé muchísimo el ritual de mañana, y creo que es control de hábitos y ritual de mañana, como siempre decimos, es un excelente primer paso
para enganchar, y este es el mejor momento del año, para enganchar cuando tenés tu planificación anual, empezar el año con tu control de hábitos y empezar con tu rutina de mañana y mantener esta idea de estar conectado lo más posible con eso que pensaste y con el estado en el que estabas cuando lo pensaste. Estaba pensando que, o sea, voy a decir un hábito que definitivamente cambió mi año. O sea, yo siempre tuve este rol y es algo que todos los que escuchan el podcast se van a dar cuenta, espero por sí solos y también porque lo hemos dicho, es leer y estudiar. Paso mucho tiempo leyendo y estudiando. Siento que es algo que realmente se conecta con mi misión, poder compartir información con los demás. Y este año venía con el año pasado revisándolo, estaba como más inconstante, ahí está, inconstante con el tema del estudio. Y dije, qué loco, cuando estudio siento que tengo un montón de ideas. Me levanto a la mañana y leo, y quiero hablar con gente, tengo ideas como, puedes hacer esto, toma esto, fíjate este curso que encontré, este otro. Y de repente me pasaba que había semanas que era así y otras semanas que no. Igual leía muchísimo, pero no tenía esa constancia que me gustaba. Y este año decidí en la planificación anual, dije que realmente haría la diferencia en mi día a día. Dije, necesito ser mucho más constante, que voy a incorporar 1 hora de estudio todos los días. Y realmente me cambió la perspectiva, creo que me trajo un montón de nuevas ideas. Estuve aprendiendo mucho sobre aprender y empezar a intencionar. Creo que esa es la clave, y acá lo voy a enganchar un poco con lo que dijeron ustedes dos. Empezar a hacer círculos chicos. Y voy a repetir un poco lo que dijo Lu. A mí me hizo muchísima diferencia este año dejar de tratar de sumar hábitos. De hecho, creo que este año sumé 1, 2, 3 hábitos en todo el año, que en realidad yo los contabilizo medio raro, entonces como son 3, 4, 7, no importa, pero no son muchos. Y en concentrarme en la forma, concentrarme en la ejecución. Independientemente me hizo muchísima calma, como tengo que hacer mi ritual de la mejor manera posible, tiene que ser perfecto. No importa si yo entiendo cómo está conectándose o no, o sea, sí importa, pero no importa en el momento que lo estoy haciendo si estoy teniendo un resultado o no. Si tengo que enfocarme en hacerlo. Y si todos los días lo estoy haciendo, eventualmente, y eso también lo decía James Clear en la charla, cuando como que el punto final del desarrollo de un hábito es cambiar tu identidad. Y es transformarte en alguien, porque te transformas en alguien o tienes una identidad diferente al hacer todo el tiempo lo mismo. Que terminas convirtiéndote, perdón, Mati. No pasa nada. En esa persona. Quizás vos decís, y el otro día la entrevisté a Juli de Deco por 2 mangos, y me decía, yo toda la vida fui la desordenada, la despelotada, la accesibilidad, todo, y empecé a desarrollar mis hábitos y me transformé en una persona responsable. Y fue difícil para los demás darse cuenta de que ahora yo ya no soy la despelotada, ahora soy una persona ordenada. Y fíjense cómo, y esto es algo magnífico de los hábitos, nosotros podemos decidir quiénes somos si nos enfocamos en tener las actividades cotidianas que tiene esa persona. Y creo que una parte súper importante de eso que decís, Santi, es el darte cuenta de que esa es la dimensión con la que estás trabajando, lo cual tiene que llevar a que tengas paciencia y foco y un trabajo diligente. Uno, de una forma, yo creo que uno se imagina, cuando uno piensa en los grandes artistas o no sé, en los grandes directores de cine, uno sabe que antes de la obra maestra, los tipos se pasan varios años tratando de encontrarle la vuelta y encontrando el tono justo. Y si tomamos eso que Santi acaba de decir y pensamos en, ok, cuando yo desarrollo los hábitos, lo que estoy haciendo es, estoy puliendo, estoy generando una nueva identidad. Y esa nueva identidad puede ser tu obra de arte dentro de toda esta idea del arte de vivir una buena vida y todas esas cosas. Entonces, acá recién en los comentarios llegaron un montón de personas muy populares dentro de la comunidad. Estaba Ramón, estaba Enzo, estaba Kitu. Y en medio de todas las personas que iban llegando estaba Joaquín. Natalia dijo, es muy difícil cuando la rutina te cambia. Y Héctor, si no me equivoco, dijo, pero si yo le subo mi vara al 90%, estoy en el horno. Y yo creo que ese es el tema, justamente. A nosotros nos pasó al final del año pasado, a vos te pasó con el aprendizaje, a mí me pasó con algunos de los hábitos, a Lu le pasó con el ritual de la mañana, que vimos que había ciertas fuerzas que con una frecuencia que para otras personas quizás sería aceptable, se estaban metiendo en rituales que eran de una importancia fundamental para nosotros y las personas que queremos ser. Y el tomar dimensión de eso y decir, ok, voy a diseñar un año en el cual mi foco va a estar en llevar esto al 100%. Llevar mi ritual de la mañana al 100%, mi ritual de aprendizaje al 100%. Descubrir cómo hacerlo cuando viajo, cómo hacerlo cuando estoy cansado, cuál es la conducta exacta que tengo que hacer para poder sostenerla a todos los días. Puede sonar como mucho trabajo o puede sonar como algo obsesivo,
si perdemos de vista lo que vos acabas de decir. Y No, y también- se trata de la identidad. Y también si uno siente esto que decía Héctor en los comentarios, de que si subís la vara a 90%, estás en el horno, quiere decir que de alguna manera, y a todos nos pasó, te estás quizá autoengañando con que tenés ese hábito o sos ese tipo de persona que querés ser, pero en realidad no lo estás siendo de forma real o íntegra. Y yo, por ejemplo, con esto del ritual de mañana y el lema del año, que es lo que más me impactó, quizá tiene que ver con tu misión y con quién querés ser, no solo qué querés hacer en el mundo, sino quién querés ser, que es lo que decía Santi. Y quizás yo, no sé, el año anterior, cuando no había enfocado en esto, yo pensaba, o mi misión estaba, ser una persona tranquila o ser una persona calma, que está bien en el presente y demás. Y quizás no lo estaba haciendo, por más si yo miraba, no sé, algún hábito al 50%, y si yo pongo el foco en eso y me enfoco en poner la vara más alta, me aseguro de que realmente estoy haciendo esa transformación y no me estoy autoengañando con que, como está en mi lista de hábitos y está al 50%, entonces está más o menos, ya siento que, bueno, está bien, suficiente, soy esa persona, en realidad no lo soy todavía. Entonces está bueno llegar al punto en el cual es realmente un hábito, es realmente parte de tu vida y de tu forma en automático de hacer las cosas, y ahí realmente está la transformación. Sí, que es importante y como para tomar perspectiva, entender que cuando empezamos a cambiar el foco de los resultados a el proceso, también podemos permitirnos ser lo que yo los últimos días lo dije varias veces, o las últimas semanas, pero creo que no lo dije en el podcast. Hace un par de años en el podcast, creo que fue el 23, entrevisté a Hernán Jaramillo, que era el fundador de Tareas Plus, que era una de las plataformas más grandes de capacitación. Era como el Udemy latinoamericano, ese era el concepto en ese momento. Después cambió el modelo de negocios. Pero Hernán me decía que los emprendedores no son como los leones, sino que son como las hienas. No sé qué tanto es cierto biológicamente esto que me dijo, pero me dijo, los leones tienen mucha energía, explotan, atacan y van a su presa y se la comen. Sí, las hienas, en cambio, muerden a una presa o ven una presa moribunda y la siguen. 2 días, 3 días, y caminan atrás. Y va a la presa y va la hiena ahí atrás buscándola. Y emprender es muy parecido a eso. Los emprendedores exitosos son mucho más parecidos a eso. Y yo creo que es algo que trato de transmitir siempre cuando estoy, por ejemplo, si alguien nos comparte su sábado de logro y dice, mira, esta semana no fue tan buena, o mira, estoy medio decepcionado porque o fallé 2 o 3 veces. Y la respuesta es, no importa. No importa que hayas fallado 2 o 3 veces. Lo que importa es que vuelvas a intentarlo. Y en la medida en la cual vos vuelvas a intentar, tuviste tu hábito, no anduvo tu hábito. Empezá otra vez, como dice Mati. Yo pensé que era el supermáster de los hábitos. Tenía un par de hábitos que no eran máster. Bueno, ok, la tomo en el ego, vuelvo 2 pasos atrás y vuelvo a empezar. Y es muy interesante cómo el éxito es simple si lo pensamos de esa manera. Si simplemente decimos, ¿cómo puedo tener éxito? Tienes que seguir intentando. No conocemos gente que sigue intentando de manera inteligente y no tenga éxito. Claro, que en eso que vos, en la última frase que dijiste, hay un punto re importante y es, no se trata de, estoy haciendo esto que no funciona, lo voy a seguir haciendo hasta que funcione, porque quizás si no funciona, no funciona y es un mal enfoque. Se trata de mantener el foco en cuál es la identidad que yo estoy construyendo, avanzar, y si te das cuenta de que hay algo que sería bueno probar, algo que sería bueno ajustar, algo que sería bueno cambiar, haces un ajuste y seguís. Pero no abandonás el camino de ir mejorando, de ir puliendo tus hábitos, de ir puliendo tus sistemas. Y cuando Leo decía recién acá en los comentarios que otra característica que tienen las hienas es que las hienas trabajan en equipo. Y cuando vos combinas el hecho de vos decir, no voy a aflojar, yo voy a seguir tratando de avanzar hacia esto, voy a hacer todos los cambios, voy a volver atrás cuantas veces necesite, pero no voy a soltar el objeto. Y le sumás esto de estar rodeado de otras personas que están en el mismo camino, de las cuales puedes aprender, con las cuales te puedes complementar. Empiezan a pasar cosas muy, muy buenas y te permiten lograr esto que decíamos al comienzo, y es que cada año es mejor que el anterior. Acá vamos a meternos porque yo ya me metí al siguiente punto que tiene que ver con una lección que sacamos de trabajar con gente de la comunidad. Nosotros de vuelta tenemos la suerte de hablar con muchos de ustedes. Algunos se sumaron recién. Está Enzo, Héctor, teníamos, Alejandra, hay un montón de gente, Nati, Joana, etcétera, que son parte de la comunidad y tenemos la oportunidad de ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, quiénes son los que van avanzando más, quiénes son los que avanzan menos. Y podemos, en base a eso, traerles a ustedes ahora como una
idea de qué sirve, por ejemplo, para emprender, que es lo que nosotros mayormente hablamos. Y un punto que descubrimos este año es, en realidad no lo descubrimos, lo reconfirmamos, es, Bueno, continuamos confirmando, es que si queremos emprender, ser productivos y ordenados no es simplemente algo que te suma, sino que es un requisito fundamental para emprender exitosamente. Sí, y creo que este año tuvimos la suerte de poder acompañar a un montón de emprendedores que se encontraban en situaciones difíciles de diferentes tipos. Tuvimos emprendedores que de repente se encontraron con situaciones difíciles a nivel familiar, surgió un desafío, nos encontramos con emprendedores que de repente sentían que, no sé, el contexto económico no los ayudaba y estaban un poco remando contracorriente, o que el contexto económico iba en bajada y ellos estaban tratando de avanzar. Emprendedores que quizás emprendedores que están avanzando a la par del trabajo y les surgieron desafíos en su trabajo. Entonces, una cosa que nunca sabemos como emprendedores es cuál es el problema que vamos a enfrentar. Lo que sí sabemos es que van a surgir problemas, porque siempre pasa, siempre van a surgir cosas que nosotros no esperábamos. Y algo que pudimos ver una y otra vez, como Santi decía recién, es que los emprendedores que no tienen los hábitos correctos incorporados rápidamente se ven abrumados, sobrepasados, y la corriente se los lleva. Es decir, si la corriente es negativa, si de repente los eventos en su vida son negativos, se los llevan. Y algunos no vuelven. El que no tiene los hábitos no vuelve. En cambio, los emprendedores que tienen los hábitos, uno ve que cuando aparece el golpe, lo reciben, porque es un golpe, pero rápidamente empiezan a acomodar el rumbo, empiezan a rediseñar su estrategia. Porque productividad, y eso lo hemos dicho 1000 veces, no es atenerte un calendario. Productividad es todo el tiempo estar enfocado en aquello que te permite producir resultados, ver la realidad, a partir de eso tomar cambios, hacer las revisiones que necesites hacer para avanzar. Y yo creo que este año, por la cantidad de años que llevamos con Superhábitos, empezamos a ver mucho esto de cuántos emprendimientos llegan a los 5 años. Y algo que pudimos ver es que realmente los emprendedores con los que empezamos trabajando bien desde la base, con los hábitos, con la elección de modelos de negocio que sean productivos e inteligentes, no caen en esta estadística que por afuera es cada año más grave, de que el 90% de los negocios mueren en los primeros 5 años. Y es no porque elijan negocios de apps o porque están poniendo restaurantes, es por cómo el emprendedor está parado en esas situaciones. Y hay que tener mucho cuidado. Esto lo vemos todo el tiempo y hoy lo echas noticias o unos artículos. Hay muchos consejos dando vueltas, como el típico consejo que nosotros lo hemos leído antes de empezar. Afortunadamente no lo seguimos al pie de la letra, pero está ahí afuera y mucha gente lo escucha, que es este consejo del salto al vacío en el emprendedor. Y el salto al vacío no solo tiene un montón de consecuencias negativas y riesgos en cuanto a dejar un trabajo para dar el salto al vacío que dan los emprendedores arriesgados y que después tienen éxito. Tiene el riesgo económico de tengo que sustentarme y estoy saltando al vacío y si esto sale mal voy a estar mal, sino que también tiene la parte negativa de lo personal y de no tener las herramientas, no estar preparado con las herramientas y los hábitos que necesitas tener para enfrentar todo lo que va a pasar cuando empieces a emprender. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y por eso está bueno que reafirmemos esta información que ya sabíamos, solo que la seguimos reafirmando. Y que compartamos esto porque hay muchísimas personas que sí escuchan esos consejos y que son seguramente las que no llegan a los 5 años o no llegan ni a los 2 años, porque quizá no es tan difícil dar el salto al vacío y quizá llegar a darle forma a algo y conseguir clientes. No es tan difícil, o sea, es posible, no es imposible. Lo que estamos hablando acá es si podés sostenerte a largo plazo, si puedes tener un negocio sólido y ser un emprendedor que puede atravesar muchos años reinventándose si hace falta, manejándose en entornos de incertidumbre, que los hay todo el tiempo, en cualquier país, en cualquier año va a haber cambios, va a haber cosas que implican incertidumbre. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos consejos y siempre que te enfoques, que es otra cosa que hemos reafirmado a nivel interno nosotros este año, siempre que te enfoques en ser mejor como persona, como emprendedor, en ser más productivo, en estar mejor enfocado, en hacer círculos chicos, como decía Santi, vas a tener muy buenos resultados. Y siempre que descuides eso, cuando llegue el golpe, no vas a estar preparado porque
otra cosa que es verdad, es que todos estos son hábitos que te van formando como una armadura que te hace capaz de enfrentar más cosas, y los hábitos no se pueden formar cuando ya te están golpeando, tenés que formarlos antes. Entonces, es una buena idea también enfocarte ahora que estamos en modo empezar 2020. Bueno, pensá en modo hábitos, tanto a nivel personal como a nivel emprendedor, porque sin dudas te va a dar una solidez que no vas a tener de otra manera. Sí, y también estoy pensando en... Mati hablaba un poco de esta cuestión de las dificultades, vos hablabas de esta cuestión de la incertidumbre, y una cosa que también es importante decir es, emprender es una actividad emocional, y tenemos que dejar de evitar decirlo. O sea, nosotros no evitamos decirlo, pero mucha gente piensa que, mis hábitos son sobre yo como persona, y emprender es de negocios, técnicas, trading, etcétera. Pero en realidad, gran parte de los fallos que nosotros vemos en la comunidad son trabas de la cabeza, son cosas que tenemos adentro y que no sabemos lidiar. Entonces, el hábito de cómo reaccionamos a la adversidad, cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a un miedo, ¿qué hacemos? ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué pasa cuando nos trabamos con algo? ¿Qué pasa cuando no sabemos cómo enfrentarlo? Si nosotros no desarrollamos estos hábitos de alguna manera psicológicos para manejar la complejidad, para manejarnos y conocernos a nosotros mismos, difícilmente vamos a poder avanzar en el negocio. Nosotros de vuelta lo vemos todo el tiempo. Personas que están avanzando con su negocio, tienen una buena idea, tienen la capacidad para ejecutarla y de repente se encuentran frente a una incertidumbre y se empiezan a abrumar, abandonan, listo, vuelven a su zona de confort, que es su trabajo, que es lo que ya conocen, y nunca logran emprender. Es decir, ¿qué falló ahí? Falló que no tienes buenos hábitos, por ejemplo, en relación a dar un paso atrás, que muchos de los hábitos que nosotros hablamos, la revisión anual es justamente dar 2 pasos atrás y preguntarnos, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que me está frenando en este momento en particular? Bueno, que de hecho en esta semana de revisión, Santi en un momento hizo la pregunta de cuáles son nuestros puntos ciegos. Y fue una pregunta que de hecho abrió una conversación, creo que fue en media mañana, que estuvimos tratando de pensar. Y ese es el tema, porque si yo pienso que emprender se trata de ser este monolito que no le pasa nada, que no se preocupa por nada, y no me voy a hacer esa pregunta, porque estoy partiendo de la base de que el secreto está en que no me preocupan las cosas, en que tengo las cosas claras. Cuando empiezo a partir de la base de que no se trata de que voy a acertar toda la primera, de que no se trata de que nada me va a preocupar, sino que se trata de gestionar correctamente las preocupaciones, gestionar correctamente los errores que necesariamente voy a cometer. En tanto soy un ser humano, empiezo a ser más flexible. Y creo que la imagen del monolito y la imagen de la flexibilidad, de estar relajado, de saber cuando, si viene un golpe que no puedes resistir, no trates de irle en contra porque vas a terminar peor, entonces déjalo pasar. Y ese tipo de detalles son súper, súper importantes. Y en un año en el cual, acá en Argentina particularmente, hubo muchas personas diciendo, este año las cosas están difíciles y las cosas, en este año es muy difícil que cualquier negocio funcione. Nosotros no solo tuvimos el privilegio de haber tenido un muy buen año nosotros, sino que pudimos ver a muchas personas de la comunidad tener años increíbles, los mejores años de su vida. Y de hecho muchísimos estuvieron en el podcast. Este año hicimos muchas entrevistas a miembros de la comunidad que en el mismo contexto que otras personas estaban diciendo, este contexto es un problema, esas personas estaban diciendo, este es el mejor año de mi vida. Y no me cabe dudas de que no importa qué pase el año que viene, va a haber momentos en los cuales vamos a sentir que el contexto no nos ayuda. Entonces, lo mejor es decir, no voy a, lo que decía Lu recién, no voy a dejar que el contexto sea el que marque el tono del próximo año, porque en que eso tenga alguna inferencia, el grueso del resultado, el grueso del 105% que se mantiene vivo, o parte de quizás el 2 o 3% que se mantuvo creciendo, está bajo mi control y el control de cómo manejo mi cabeza y las energías, como decía Santi recién. Que ahí tenemos, y nos podemos meter ya en el tercer punto, que es ese gran secreto que vamos a hablar. Y tengo una sorpresa, es absolutamente aburrido para la mayor parte de las personas. Lamento informarles que no va a ser divertido, pero es fundamental. Y tiene que ver con, hablábamos hace rato de esta cuestión de tomar perspectiva. Y cuando preparamos con Mati el taller privado de planificación anual, incorporamos nuestra frase célebre del equipo de Super Hábitos, que es: buena información lleva a buenas decisiones. Y muchas veces cuando tomamos decisiones, nosotros dijimos, emprender es una actividad emocional.
Y cuando digo nosotros, digo yo recién. Dije que emprender es una actividad emocional. Y si bien emprender es una actividad emocional, la realidad no se comporta de acuerdo a cómo yo me siento sobre qué pasó. Y ahí es donde entra esta cuestión súper importante y siempre lo decimos y ahora este año fue una súper lección. Necesitamos dejar de mirar tanto allá afuera, muchas veces qué dicen, en qué se comenta, qué parece que hacen los demás y empezar a mirar nuestros propios números. Y eso lo hemos visto en nuestro negocio, donde todo el mundo dice, che, esto es lo que está, esto es lo que está yendo, nosotros estamos yendo para allá, parece que esto es lo que funciona, no, todo lo demás no funciona. Y entonces, no, maldición, deberíamos estar yendo para allá. Pero los números, y empezamos a ver y dijimos, mis números me están diciendo algo. ¿Están bien tomados? ¿Son objetivos? Sí. Y fuimos para ahí. Y empezar a confiar en eso, más allá de lo que hay allá afuera, fue, bueno, una gran lección. Que es muy importante resaltar y repetir esto de confiar en tus números y en tus resultados hasta ahora y en qué cosas, o sea, la información real que tenés de lo que venís haciendo y que no, para repetir lo que funciona y cuidar lo que funciona y empezar a tener más confianza en eso. No quiere decir confiar más en tu intuición o en tu, no sé, porque ya llevas varios años emprendiendo, entonces ya tenés la intuición del emprendedor exitoso, así que lo que se te ocurra que hay que hacer, eso es lo que va a funcionar. Sí tiene que ver con esto de los números, las métricas y la información real que tenés de tu negocio, que si no la tenés todavía estaría bueno que la empieces a registrar. Me pareció importante hacer esa distinción para que tengamos cuidado con no dejarnos llevar por la intuición tampoco. Sí, que eso que luego acaba de decir es algo que le recomendamos a los participantes del taller de planificación que dijo Santi. Si uno tiene buenas métricas de su negocio, ese definitivamente tiene que ser un objetivo para el año que sigue. De hecho, en nuestra planificación de esta semana, en todas las áreas en las cuales nos encontramos con que había alguna métrica, no hay ningún área en la cual no haya métricas, pero quizás uno dice, qué bueno sería tener este micro detalle. Bueno, objetivo para el año que viene, número 1, y en todos los proyectos, si se fijan, o sea, si nosotros nos fijamos en los proyectos que armamos para el primer trimestre del año que viene, en todos los proyectos en los cuales había alguna duda sobre una métrica, el objetivo número 1 fue conseguir esa métrica. Entonces, porque lo que dice Santi es súper importante, cada negocio es único, de la misma forma que todas las personas somos únicas, cada negocio es único y de repente eso es una fórmula segura para que si copiamos y pegamos sin hacer ajustes, fracasemos, nos golpeemos contra una pared. Entonces, el empezar a mirar nuestras métricas y confiar en que esas métricas son el mejor indicador de nuestra situación y que funciona en nuestra situación, fue algo que a nosotros este año yo creo que nos hizo la diferencia entre un año que podría haber terminado regular y el mejor año en la historia de Superhábitos. De hecho, a mitad de año hubo un momento donde vimos un punto que tenía que ver en particular con manejo de publicidad dentro del negocio, que nosotros estábamos siguiendo lo que muchas personas expertas nos habían dicho, esto es la moda y esto es lo que hay que hacer y todo. Y lo habíamos probado y muchas personas dijeron, no, tienen que insistir. Y lo vimos los números y dijimos, este es un mal uso de los recursos. Y nos dimos vuelta y agarramos una de estas palancas grandes que hay en las películas para desactivar una central eléctrica y apagamos todos los proyectos que, de acuerdo a nuestras métricas, no tenían sentido, sin importar que nos estuvieran diciendo. Y automáticamente la segunda mitad del año los resultados venían bien, pero se dispararon. Que ahí vos tenés dos partes. Si vos estás en tu casa diciendo, no tengo métricas, ¿qué puedo hacer? La forma más simple de pensarla, hay muchas formas de ver las métricas para todos los que están en INMT. El módulo 5 es una masterclass básicamente de cómo pensar tus métricas, pero una forma muy simple de pensarla es pensar quién es tu cliente, pensar cómo son las etapas o los pasos que hay entre que esta persona se entera de, mira, aquí está Juan, hasta que dice, Juan, toma, mira, Juan, te compro de vuelta. Y pensar cada uno de esos pasos. Estoy pensando en una emprendedora. Puede ser, de repente, pongo una publicidad, consumo el contenido de la publicidad, me voy a un taller. Todos saben que yo soy fanático de los talleres para vender, eso no es novedad. Así que obviamente esta persona trabaja conmigo. Novedad, haces un taller, o sea, una cantidad de personas reserva. De esas que reservan, un porcentaje va al taller. De los que van al taller, un porcentaje compra, y de los que dice que va a comprar, y de los que dicen que compra, un porcentaje realmente compra. Y esas métricas, ahí tenés 5 o 6 métricas
que te ayudan a entender y vos de repente decís, mira, estoy haciendo tal cantidad de talleres y no tengo resultados, suponete. Y de repente, cuando vos tenés las métricas, puedes empezar a decir, a ver, pará. Puse la publicidad, estoy pagando tanto publicidad, ¿es normal? Sí, bien. De la gente que ve la publicidad y reserva, va el 50%. ¿Es normal? Salís y hablas con gente, ¿es normal? Sí, es normal, ok. De la gente que va, me dice que compra, supongamos un 10%. ¿Es un número? Es un buen número. Bien, pero de la gente que dice que compra, me compra un 30%. ¿Eso es normal? No es normal. Y de repente, es lo que decimos, cuando nosotros tenemos esos datos y los analizamos, de repente no voy a decir, proyecto para este año, mejorar la publicidad. No, pésimo proyecto, no tiene nada que ver, estás bien con la publicidad. Proyecto para este año, ¿cómo hago para que a más de las personas que me dijeron que me iban a comprar, me compren efectivamente? Y puedes hacer cosas inteligentes. Puedes decir, bueno, les voy a llevar un link y les voy a cobrar en el momento. O les voy a decir, si me confirmas en 24 horas, tenés 30% de descuento. De vuelta, las decisiones son simples cuando nosotros tomamos las métricas adecuadas. Y de vuelta, no tiene por qué ser tan complejo. Y quizá en ese ejemplo, si no haces eso, puedes distraerte viendo, no sé, que hay otras personas en tu nicho haciendo charlas a las que van miles de personas y puedes distraerte pensando, no, lo que pasa es que va poca gente a mis charlas, por eso no vendo o por eso no funciona, y perder muchísimas energías sintiéndote mal porque va menos gente a tu charla y enfocándote en que vayan miles de personas en vez de estar enfocándote en hacer el ajuste que tenés que hacer. Y una parte súper importante es, las métricas no solo se aplican para analizar qué pasó, sino también para analizar alternativas a futuro. Por muchas veces, uno de los errores es que miramos lo que estamos haciendo y miramos otra cosa y decimos, podría ser esta otra cosa que parece que a personas les funciona, pero en lo nuestro tenemos métricas concretas de cómo nos resulta y en lo otro lo único que tenemos es como una especie de ideal de, esto parece genial. Y no nos... Tenemos ahí la imagen distorsionada. Claro, por ahí decimos, en mi proyecto funcionaría mejor si no fuera que me falta tiempo. Voy a hacer ese otro proyecto que se ve tan bueno y nunca nos preguntamos, ¿tengo el tiempo para ejecutarlo? Nunca nos preguntamos, ellos están haciendo ese tipo de publicidad y les trae resultados. ¿Cuánto dinero exactamente están invirtiendo en publicidad? ¿Tengo ese dinero? ¿Tengo acceso a esas plataformas? ¿Tengo acceso y realmente tomarnos el tiempo de codificar? Es decir, que este ejercicio que estamos diciendo no solo es valioso para analizar un negocio como está, sino también es valioso para desarmar y realmente pensar. Si pienso en implementar esta idea, ¿cuáles son las partes? ¿Qué indicadores tengo de que lo voy a poder hacer? ¿Tengo los recursos? ¿No tengo los recursos? El pensar desde las métricas y desde nuestra situación, eso es lo que realmente nos hace efectivos. Sí, y es muy loco cómo cuando lo vemos del otro lado, es decir, del lado de la persona que lo ejecuta bien, empezás a notar los errores de los demás. Y hace un par de semanas atrás, en noviembre, salió la entrevista que yo hice con Wadi, que es nuestra hermana mía y de Mati, que tiene su negocio que es seguridad y orientación. Y ahí hicimos 2 charlas, esta era la segunda, y estábamos hablando un poco de cómo creció su negocio. Cuando ella empezó, nadie le daba bolilla a lo que ella decía, vos, la psicóloga que hace charlas y agita el brazo. Y de repente la empezó a romper, se llenó de clientes, se posicionó como referente y la gente, claro, dijo, wow, lo que decía Mati, esta estrategia que está haciendo Wada se ve muy bien, vamos a copiarla. Pero nosotros charlando con Wadi, y con Wadi tenemos estas sesiones de mentoring que le hacemos con Mati también, que es básicamente cuando comemos juntos, nos cuenta y charlamos, intercambiamos ideas. Y Wadi dijo, yo cuando hice mi revisión anual, me di cuenta que había ciertas charlas que no rinden nada de nada. Pero, porque ¿qué hizo? Agarró y le preguntó a sus clientes, como, ¿de dónde me conociste? Y ella hacía 3 tipos de charlas diferentes. Dijo, este tipo de charlas, que son las más populares, dígase de paso, nadie compra. Las voy a dejar de hacer. Y me di cuenta que con otras 2 charlas la gente compra, pero compra con ciertas condiciones que no voy a revelar porque es secreto de negocio, digamos. Pero la charla. Entonces agarró y empezó a hacer unos cambios chiquititos en algunos puntos de su mensaje que si vos lo estás mirando de afuera, nunca te vas a dar cuenta. Vos ves la charla y ves los clientes. Y decís, si hago charlas, tengo clientes. Pero una persona que se siente y ve sus métricas, termina haciendo cosas únicas, terminas teniendo negocios únicos, porque tu negocio no sale de lo que ves que hacen los demás, sino que tu negocio sale de decir, mira, acá hay algo que se puede explotar, lo exploto. Y haciendo esos pequeños cambios, te vas diferenciando del resto. Sí, casi siempre hay saltos mucho más rápidos y más al alcance de la mano cuando miramos lo que venimos haciendo hasta ahora
que no implica no hacer experimentos, porque cada tanto va a haber un experimento que cuando te sientes a analizar qué implica, cuál es el potencial, vas a decir esto cierra, lo voy a probar. Pero sabes que es una prueba. De entre todas esas pruebas, alguna pasará de suplente a titular y irá creciendo con el tiempo si realmente es algo más efectivo. Pero cuando nos enfocamos en avanzar en base a información real de nuestro negocio, detectar cuellos de botella y hacer ajustes ahí, somos mucho más eficientes y crecemos mucho más rápido. Lo cual es contraintuitivo porque muchas personas piensan, y hablamos de esto en una charla que dimos ahora a comienzos de diciembre en un evento, es contraintuitivo porque muchas personas cuando piensan en crecer piensan lo que tengo que hacer es cambiar completamente mi negocio. Porque miran otros negocios y el de enfrente es un delivery, crece más rápido, es que debería cambiarme a delivery. Y cuando hacemos esos saltos, lo que estamos haciendo es todo el tiempo perder información valiosa. Porque yo ya tenía información valiosa de este proyecto que tengo ahora. Ya tenía un año de métricas, un año de información sobre los clientes y ahora estoy volviendo a cero. Y tengo que volver a atravesar esa curva antes de juntar suficiente información para poder implementar esos cambios. Hoy tuve una historia muy simpática sobre eso. Estaba en casa trabajando y se me acerca la chica que trabaja aquí en casa y me dice, Santi, tengo una idea de comprar unas cosas y venderlas, pero no sé qué precio ponerle. Me dice, no, ok, le digo, sé una o dos cosas de negocios, te puedo ayudar. Me dice, ¿qué quieres hacer? Me dice, en el pueblo en el que yo vivo, venden el pan de miga, que es un tipo de pan. No sé si universalmente se conoce como pan de miga. Lu, vos sos la que Me sabe de pan. parece que es bastante argentino. Es un tipo de pan. Sí, es un tipo de pan finito que se usa para sándwiches. Claro, porque de hecho en otros países no es fácil conseguir sándwiches en pan de miga, es verdad. Bueno, es un tipo de pan que se hace mucho en Argentina. Y en el pueblo que ya lo vende, te venden el pan de miga por kilo a 180 pesos. No importa la unidad, no importa el peso dólar, pero es 180. Y ella me dice, yo lo puedo conseguir a 75 pesos el kilo acá en la ciudad. Bien. Entonces, de repente, me dice, bueno, yo lo que voy a hacer es, o sea, mi pregunta es, ¿yo puedo comprar el 75? ¿Qué hago? ¿Lo compro y lo vendo o no? Y de repente se me abrió todo un mundo de posibilidades, porque digo, no es tan simple como lo estás pensando. En realidad sí es muy simple. Para unas, si vas a hacer una changa o vas a hacer algo rápido, vas, compras, vendés y listo. Pero a la hora de empezar un negocio y tener un negocio que perdure, realmente necesitas empezar a entender algunas otras cosas. Necesitas meterte más en profundidad respecto de cómo va a funcionar, cómo vas a hablar, a quién le vas a vender. Fue divertido particularmente porque pude ver como lo que la gente piensa cuando quiere empezar un negocio. Por ejemplo, necesito encontrar una oportunidad que nadie se le haya ocurrido, necesito cambiar. Y de repente con ella, Mateo hablaba esto de cambiar tu negocio. Ella obviamente trabaja limpiando casas, es lo que ella hace. Y yo le dije, vos, o sea, al final ella me decía, bueno, yo puedo más o menos vender mi pan a 110 y entonces estoy sacando 35 por pan. Y yo le dije, ¿cuánto vale tu hora de trabajo? Tanto. ¿Cuánto te costaría cobrar 50 pesos más caro? 1 hora de trabajo. No es tan difícil. Entonces, de repente, si ella, en vez de ponerse a pensar, voy a empezar todo este negocio completamente diferente de venta de pan de miga, decía, bueno, ¿cómo puedo enfocarme en ver clientes a mi alrededor? O que ya tiene varios clientes, entre ellos yo, y preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Hay algo con el arreglo de tu casa que te gustaría mejorar? ¿Algún servicio adicional? ¿Algún servicio? Por ejemplo, nosotros tenemos el estudio en el segundo piso de mi casa. Entonces yo tengo el estudio y ella limpia el primer piso. Pero si yo me hubiera dicho, mira, noté que tenés el estudio y que no lo limpias con tanta regularidad, yo podría venir 2 horas y te cobraría tanto. Y de repente ganaría mucho más rápido lo que se está complicando por hacer. Sí, incluso, y ahí viene el tema de que casi siempre las oportunidades están más cerca de lo que uno piensa. Ella podría decir, es que ya tengo más horas de las que yo puedo trabajar, con lo cual podría ajustar el precio hasta el punto en el cual haya ahí una diferencia que no resista aumentos y decir, bueno, ¿cómo empiezo a buscar a alguien que me ayude con esto? Porque de repente la pregunta esta de, Santi, ¿y hay algo más con lo que yo podría ayudarlos? Abriría toda una conversación súper interesante, porque vos claramente confías en ella, lo suficiente como para abrirle la puerta de tu casa. Entonces, abriría conversaciones interesantes. Y ese es el tema, de vuelta. Cada negocio es único. La situación de cada persona es única. Cuando nosotros buscamos las soluciones muy lejos allá afuera, vamos a tener que hacer mucho trabajo para lograr adecuar eso a nuestra situación y probablemente va a terminar siendo algo tan distinto que ni siquiera podemos decir que sea eso que vimos allá afuera. En cambio, cuando nosotros empezamos desde nuestra situación y a partir de detectar los cuellos de botella, a partir de detectar oportunidades,
ahí salimos a buscar herramientas que nos permitan resolver eso, crecemos mucho más rápido. Y eso se conecta un poco con lo que veíamos hace un rato, porque el dar el salto a algo completamente distinto tiene un toque emocional. Y tiene un toque de que no me senté a revisar en mi ritual de mañana. Entonces conecta todas estas cosas y a la hora de pensar en qué hizo que nuestro año sea bueno, qué hizo que el año de los emprendedores de la comunidad sea bueno, esto de ir haciendo mejoras en la situación, en lugar de saltos, vuelta y vuelta cada un par de meses, realmente el mantenerte constante y mejorar es lo que hace la diferencia. Bueno, estuvimos hablando en esta parte 1 de la transmisión sobre hábitos que nos propusimos y salieron bien en términos personales, que hicieron la diferencia. Hablamos de una lección de trabajar con los chicos de la comunidad, con quienes les estamos muy agradecidos, dígase de paso, por todos los que nos enseñan. Hay mensajes re lindos en este rato en el chat. Perfecto. Y también estuvimos hablando un poco del negocio. Para los que están escuchando el podcast, este podcast va a terminar acá. En el próximo podcast vamos a estar hablando de principios que nosotros utilizamos para tomar decisiones de cara al 2020. Metimos interesantes para superhábitos para los próximos meses, próximos 12 meses. Vamos a estar hablando un poquito de eso, cómo lo decidimos, qué tuvimos en cuenta. Para los que están en la transmisión, vamos a quedarnos acá un ratito y vamos a tomar un par de preguntas.